con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Y bueno, porque vamos a estar hablando de economía, vamos a estar preguntando sobre los puntos de esta reforma que salió hoy día, así que estamos todos recién leyendo varias de las páginas que salieron, y bueno, para eso está junto a nosotros Benjamín Villena, investigador del Instituto de Políticas Públicas de la Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Benjamín, bienvenido, llegó la hora. Hola, muchas gracias por la invitación. Una pequeña corrección nomás, Instituto de Políticas Económicas. El de Políticas Públicas también pertenece a la UNAV, pero es diferente. ¿Dije políticas públicas y económicas? Algo así dije, ¿no? Me equivoqué. No, públicas, pero bueno, se entiende la confusión. Pido disculpas al Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, perfecto, Benjamín, por la corrección. Bueno, Benjamín, partamos por la noticia del día. El gobierno ya presentó su reforma. Dentro de ellos manifestaron que había puntos bastante conversados y discutidos también por la oposición, mayoritariamente por Chile Vamos, y estamos en proceso de análisis de lo que esta reforma plantea. ¿Nos podría decir más o menos cuáles son los puntos principales de la reforma? Sí, el punto más importante que se subraya es el aumento de las cotizaciones previsionales, ¿cierto? Que supera el 6% del cual se había hablado inicialmente, ¿cierto? Estamos hablando de subir algo así como 8,5% en total. Y eso, bueno, primero te describo eso, después te comento cómo veo cada uno de estos puntos. Después tenemos el tema, ¿cierto?, de la regulación en el sector de la, digamos, para la competencia, ¿cierto?, la licitación de nuevos de los cotizantes antiguos, ¿cierto? Hay una cotización, se entiende un 10% de los cotizantes van a incorporarse a una cartera, esa cartera va a ser licitada y eso va a supuestamente permitir mayor competencia y presumiblemente reducir las cotizas, digamos, lo que cobran las AFP por administrar los fondos. Uh-huh. Eso diría que son los principales puntos, ¿cierto? Hay un tema del uso de esa cotización extra, ¿cierto? Cómo se utiliza, ¿cierto? Hay parte de esto que se entiende bajo la figura de este préstamo que le hacen los contribuyentes o los cotizantes al Estado de Chile. A mí, desde mi punto de vista, eso creo que, si bien es cierto, se ha puesto mucho hincapié por parte de la discusión política sobre ese punto, me parece que es de segundo orden, la verdad. O sea, por supuesto que puede tener importancia, pero me parece que no son los elementos centrales que hay que discutir. Bueno, y en esa línea precisamente hagamos... pelemos un poco la cebolla ahí en el detalle de ese aumento del 8,5, porque lo que dice la propuesta es que hay, dentro de eso tenemos el 4,5 que iría a la cuenta individual actual, un 4 que iría a un fondo autónomo de protección previsional que es administrado por el Estado, y de ese 4,5, un 1,5 es este préstamo reembolsable administrado también por el Estado. Pero lo que estamos viendo, que es un eje que fue principal en la discusión, era si un aumento, ya igual quiero conversar contigo el tema de que este aumento de 8,5%, cuál es el impacto en el mercado laboral. Pero también que en el fondo esto también es un quiebre en el que cualquier aumento de la cotización vaya directamente al ahorro de los trabajadores de manera directa, administrada por el fondo que ellos decían, en este caso si se aumenta la competencia. Exacto. Mira, yo diría de lo más grande de este número del 8,5 y después iría como cómo se reparte la torta. Como te dije, creo que el gran tema es ese 8,5%, que recordáis que hoy día la cotización está en el 10%, o sea, estamos a hablar de básicamente aumentar en un 80,5%, ¿cierto?,
los recursos que en un número muy importante, ¿cierto? La cantidad de recursos que va a significar el costo de contratar trabajadores. Es cierto que esto se plantea que se va a hacer de una manera gradual, pero de todas maneras es un costo enorme, ¿ya? El problema que uno ve en esto, ¿cierto? Yo he sido como bastante enfático en esto en una serie de columnas y, bueno, no sé si reciben demasiada atención, pero una serie de columnas y algunas entrevistas que he realizado, es que elevar el costo laboral hoy día en un contexto en el que ya tenemos costos laborales elevados, producto de aumentos de salario mínimo, reducción de jornada laboral y otros elementos, ¿ya? Sin duda que no favorece el empleo, ¿ya? No solo no favorece el empleo, sino que quizá más grave aún favorece el empleo informal. Y mucha gente, ¿cierto?, que hoy día está ahí como un poco en el borde de definirse como trabajador formal o informal, ¿cierto? Y esto es como también como para tenerlo claro, esto es si bien es cierto, se pone mucho este énfasis del lado del empleador, ¿ya? Que es como que define, entre comillas, si ofrece un empleo formal o informal. Esto también entra mucho en el ámbito de la negociación, ¿verdad? O sea, hay mucha plata que en el fondo que corre bajo la mesa en las relaciones laborales. Hay muchas que son informales o se informalizan cuando aparecen cobros adicionales, ¿ya? Si hoy día ponemos más difícil conseguir trabajo formal, lo que vamos a tener es mucha gente cotizando el 18,5% de cero, ¿cierto? Y eso es cero. Versus 18,5% de gente que tiene alta empleabilidad, que está en el empleo formal, tiene buenos salarios, etcétera. A esas personas vamos a terminarlas protegiendo mucho más en el futuro, van a tener mejores ahorros, pero ya estaban en una situación bastante buena, ¿verdad? Bastante favorable. Las tasas de reemplazo para ese grupo de la población eran bastante positivas. Gente que no tenía lagunas previsionales o tenía pocas lagunas previsionales y que tenía buenos salarios, en general esa gente se jubilaba razonablemente bien. El problema es la gente que está más abajo, ¿ya? Y esa es justamente la gente que corre riesgo ahora de salir del mercado laboral, de informalizarse, y eso significa que en el futuro va a ser una carga para el Estado de Chile, ¿cierto? A través de la PGU o de la versión de PGU que existe en el futuro. Esencialmente vamos a, yo leo esta reforma como vamos a proteger más a quienes no lo necesitan tanto y vamos a desproteger a quienes más lo necesitan. Entonces no me parece que sea como una buena noticia en general. Lo sorprendente de esto es que hay estudios que avalan en el fondo en gran medida lo que estoy mencionando ahora. Uh-huh. Nunca lo he visto discutido en ninguna parte, nunca lo he visto incorporado en ninguna discusión, y son ampliamente han sido documentados en el mundo académico, digamos, por algún tiempo ya, por lo menos unos 10 años. Sí. ¿Cuál es el plazo para llegar a este 8,5? Porque estas tienen que ser un poquito transitorios estos aumentos. ¿Cuál es el plazo que tiene la propuesta? Sí. A ver. Estamos todos recién leyendo la información, así que no importará. Yo no lo tengo por eso. Así que solo si lo tenía. No lo tengo pero... tan claro. Sé que es gradual, sé que se propone un cambio gradual. Ahora, si bien es cierto, eso es como ir, digamos, habituando a los empleadores o a los trabajadores, ¿cierto?, a un régimen que va cambiando paulatinamente. Es cierto que diferimos en el tiempo el problema, ¿ya? Pero al final no va a ser muy distinto. ¿Por qué? Porque al final tenemos una economía que tiene una productividad laboral que está básicamente estancada por muchos años, ¿cierto? Y en el fondo eso no habría mayor problema, ¿cierto?, si es que la economía estuviese creciendo más rápido, si la productividad laboral estuviese mejorando. Habría espacio en el fondo para aumentar los salarios, mayores cotizaciones, etcétera, ¿cierto? En el fondo, porque en el fondo estamos diciendo cada vez es más atractivo a las empresas contratar formalmente y en el fondo, ¿cierto?, les pedimos un poco de ese extra atractivo, ¿cierto?, que lo incorporen a los trabajadores. El problema es que
hay una torta en el fondo que no está aumentando de tamaño y que estamos pidiendo, ¿cierto?, que una fracción cada vez mayor de esa torta vaya a las cuentas de ahorro de los trabajadores o a estas otras cuentas que se crean en este proyecto. Entonces es una situación compleja porque lo que probablemente va a ocurrir en el futuro, de materializarse estos cambios, es que vamos a tener un aumento importante en la informalidad laboral. Eso es lo que va a ocurrir y vamos a presenciar en el fondo cómo parte de lo que se quería realizar en esta reforma, será que era aumentar la protección de los trabajadores, va a ocurrir digamos, lo contrario para un grupo de la población al menos, ¿cierto? Probablemente aquel grupo de la población que más lo necesita hoy día. Que es tremendo ese tema, porque finalmente entendemos que la informalidad es precisamente uno de los factores de las malas pensiones y parte de lo que estamos viendo de manera técnica en este tipo de reforma es que va a aumentar la informalidad. Entonces estamos como avanzando para atrás un poco en ese sentido. Sí, mira, yo como una cosa que hice para tratar de analizar este documento rápidamente fue ponerlo aquí en una inteligencia artificial, ¿cierto? Uh-huh. Y hice una consulta respecto de qué se mencionaba, qué medidas se consideran en el documento para reducir o atenuar el impacto que el alza de cotizaciones previsionales puede causar sobre el aumento de informalidad laboral en Chile. Y la respuesta que me entrega esto me dice: el documento propone la creación de un nuevo sistema mixto de pensiones, sin embargo, etcétera, etcétera, sin embargo, no se abordan medidas para mitigar el posible aumento de la informalidad laboral. Ahora, puede ser que el documento lo tenga y haya que leerlo con más cuidado, pero digamos, me parece, digamos, ayudándome con esta herramienta, por lo menos no es un tema que aparezca mencionado y eso me parece complejo, ¿cierto? Sí. Serio, porque evidentemente las reformas de pensiones son complejas, involucran muchos mercados, muchas situaciones, pero a mi juicio probablemente este es el margen más importante, ¿cierto? ¿Qué tanta cobertura logramos tener en la población con el sistema de previsional? ¿Ya? Y justamente lo que está en discusión es, hay gente que cotiza poco, ¿cierto? Y que se termina jubilando con muy poco. ¿Okay? Claro. Lamentablemente la gente que cotiza poco también suele tener bajos salarios, entonces una cosa no logra compensar la otra, sino que más bien se suman y terminamos teniendo mucha gente, ¿cierto?, que no logra alcanzar buenas jubilaciones, y puede ser incluso que hoy día con lo que se está aprobando termine ocurriendo lo contrario, termine pasando que estas personas que están ahí que en el fondo tienen bajos salarios y pocas cotizaciones previsionales, tal vez en el futuro tengan menos cotizaciones previsionales. Es cierto que en el minuto que estén trabajando formalmente van a cotizar más, pero eso va a alcanzar a cubrir por las lagunas previsionales que ellos están generando. Yo pensaría que en el grupo de personas que tienen relativamente bajos salarios, que es un porcentaje bien grande en Chile, creo que no va a compensar las cifras que hay acá, ¿cierto?, que en el estudio al cual está haciendo referencia, hablan de que la tasa de informalidad laboral podría aumentar algo así como entre 4 y 5 puntos porcentuales a raíz de un cambio de lo que estamos mirando. Entonces, realmente pienso que el efecto total de la reforma podría llevarnos en la dirección opuesta a lo que queremos ir. Claro. Bueno, estamos conversando con Benjamín Villena, investigador del Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Me estabas diciendo, Benjamín, perdón, que se cortó, entonces... Sí, no, yo quisiera un poco insistir en un tema importante. Yo creo que la reforma que se está proponiendo hoy día es como... digamos, es como un lastre que se viene arrastrando por 10 años en la política chilena, 10 años o más quizás, de una reforma como que no se pudo hacer, y la verdad es que si retrocedemos en el tiempo y nos ponemos en 2015, o no sé exactamente la fecha en la que esto se empezó a discutir, primero por el gobierno de Bachelet II, en ese minuto hacer una reforma como la que estamos haciendo ahora no era dar mala idea, ¿ya? ¿Por qué? Porque teníamos una economía que estaba creciendo, su productividad estaba creciendo, por lo menos estábamos creciendo bastante más que hoy día,
¿ya? Segundo motivo, ¿cierto? Teníamos costos laborales considerablemente más bajos de los que tenemos hoy día. Y tercer motivo, ¿cierto? Apareció una cosa lamentable, ¿cierto? Hoy día, una combinación de algo bueno con algo malo, ¿cierto? Que fue la aparición de la PGU, ¿cierto? Al final del gobierno de Piñera II, y los retiros de los fondos de pensiones. ¿Qué significó eso? Significó que la cantidad de gente que quedó con saldo cero en sus cuentas de pensiones después de los retiros previsionales fue importante. Eso significa que es gente que el día de mañana probablemente va a tener que utilizar la PGU y por lo tanto es gente que hoy día tiene mucho menos incentivo a cotizar y a trabajar formalmente, ¿cierto? Porque en el fondo le estamos dando el mensaje a esas personas de usted no cotice, ¿cierto? Porque finalmente el Estado, cuando usted jubile, le va a pasar recursos para que subsista, ¿cierto? Y hoy día para la gente, especialmente para la gente que tiene salarios bajos, eso no es un mal asunto, ¿cierto? Es un paquete atractivo hoy día para ellos. ¿Por qué? Porque la PGU es un ingreso razonablemente bueno para una persona que gana ingresos muy bajos, ¿cierto? Y en Chile eso lamentablemente ocurre con mucha frecuencia. Entonces les estamos diciendo a esas personas hoy día no trabajen. No es que no trabajen formalmente. No ahorren. Claro. No formalicen su relación laboral. ¿Para qué? ¿Cierto? Van a entregarle plata al sistema y después nosotros les vamos a pagar sin considerar nada en el fondo. Claro. ¿Cierto? Entonces, hoy día la cantidad de gente que está en esa situación producto de los retiros de fondos de pensiones que hubo durante la pandemia es mucho más de lo que había en el 2015. Entonces, lamentablemente, la combinación de factores nos lleva a que lo que era bueno hace 10 años atrás, creo que no es bueno hoy día, ¿cierto? Eso no significa que no haya que aumentar la tasa de cotización, pero creo que queremos acercarnos como a estos estándares de la OECD, ¿cierto? Que en promedio cotizan algo así como 18%, nos estamos llevando esa cifra, pero los niveles de productividad de los países de la OECD son, no sé, 40, 50 o más por ciento más altos que los de Chile. Entonces, desde luego que ellos pueden, ¿cierto? Pueden, digamos, financiar o la productividad de su economía da para tener un sistema previsional de estas características, ¿cierto? Se puede financiar, las empresas, los trabajadores son más productivos. En nuestro país, lamentablemente, no es así. Entonces, no podemos tener un sistema de seguridad social al nivel de país desarrollado, siendo que no lo somos. Bueno, un temazo que vamos a estar, por supuesto, pendiente aquí en Llegó la Hora, porque, como bien conversábamos junto a Benjamín Villena, investigador del Instituto Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, es un documento de muchas páginas que hay que analizar, hay que ir viendo distintas aristas, salió recién hoy día, así que vamos a ir conversando el tema en los próximos días. Benjamín, te quería agradecer por haber estado con nosotros y aclararnos un poquito el panorama de lo que está ocurriendo con la reforma de pensiones. Perfecto, muchas gracias por la oportunidad. Sé que mi opinión no es muy convencional en estos momentos, pero creo que es el momento, no sé qué otro momento se podría uno decirla, ¿cierto? Sacar a colación estos temas, pero realmente creo que es importante que los parlamentarios, en el fondo el sistema político en general, tengan en consideración el tema de la informalidad al formular estas políticas. Estoy completamente de acuerdo contigo. Esas opiniones son tremendamente válidas porque hay que analizar todos los efectos que pueden tener este tipo de reforma y lo hemos visto con múltiples reformas en otras áreas como educación, por ejemplo, y lo que está ocurriendo hoy día. Muchas gracias, Benjamín.